¿De dónde vengo? Lo puedo decir. Nací en Somorrostro. Mi padre me decía que nos comían las ratas y que me enganchaba la cuna al techo. Era un basurero, un sitio de reciclaje. De ahí nos fuimos a Cinco Rosas y de Cinco Rosas a Campo La Bota. ¿Mi marido? De Campo La Bota, otro de Cinco Rosas, nos juntamos todos en un núcleo muy cerrado, con barracas encima de otras, llamadas bloque de pisos, y muy puesta en un sitio que al Ayuntamiento de Barcelona le interesaba. Estaba muy aislado, una especie de un gueto. La gente al entrar a los pisos, sobre todo los niños, nos quedamos alucinados con los ascensores, estuvimos subiendo y bajando del ascensor mucho tiempo, lo rompíamos dándole al botón para subir y para bajar. Algunos metieron bestias, algún burro en el piso, se dice, yo creo que es verdad. Otros alucinaban con darle al grifo y salir agua, la luz, y de vivir en la calle el día a día con los vecinos, lumbres y las charlas, sobre todo por la noche, los cuentos de miedo, los cuentos de las viejas, los cuentos de los viejos, buscarte la vida con una higuera, hincharte de comer higos porque era lo que había, a meterte en un piso cerrado, enlatado, a unas condiciones, al respeto hacia tus vecinos, eso fue un caos. La mina fue un caos. Mi madre se supone que es de Francia, porque mi madre nació entre un camino y en otro, pues era errante, y ese camino y otro estaba entre Gerona y Francia. Y se supone que nació como las cabras en el campo, pero que era el territorio francés.